And at this point of Y aquí en Paul's este letter punto de la carta de Pablo a los Romanos, él viene y deja la parte de doctrina y enseñanza y ahora nos habla de la vida que tenemos que vivir. Y el tema es agradar a Dios, agradar a Dios. Y este versículo, de hecho, espero tocar los dos primeros versículos del capítulo. Tenemos aquí 4 secciones, muy fácilmente lo podemos ver. Comienza con la motivación para vivir una vida que tenemos que vivir ante Dios. Aquí lo tenemos en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Primero que nada, podemos ver esta palabra, os ruego. Las versiones modernas dicen os exhorto, y exhortar es una palabra pues razonable. Rogar o exhortar, es razonable traducirlo así, es exacto decirlo así, pero rogar es mejor, parece que tiene un poco más del elemento de un clamor que se tiene aquí en el contexto. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Así que tenemos aquí un capítulo de vivir práctico y comienza con este llamado a nuestros corazones. Así que, hermanos, os ruego. Solamente los creyentes pueden responder a este llamado, de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si nunca hemos venido a Cristo, si nunca nos hemos arrepentido de nuestro pecado, si nunca hemos buscado el perdón de Dios y su nueva vida que Él da, esa vida que viene de lo alto, entonces no podemos rendirnos a Dios. El rendirnos a Él, el dedicarnos por completo a Él, eso nunca aseguraría su favor, ni tampoco te llevaría al cielo. La salvación es un don libre de Dios, es por gracia tan solo. Tiene que ser buscada y obtenida la salvación, y solamente un creyente entonces, después que tiene una nueva vida, puede entonces dedicarla al Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hay muchos razonamientos aquí y tenemos que rendirnos a Dios por la misericordia de Dios, recordando su misericordia y el gran costo que Él tuvo que pagar por la salvación. Tu salvación fue su iniciativa por completo, iniciativa de Dios. Él tuvo compasión de ti si eres salvo. Tú jamás le habrías buscado, tú jamás le habrías deseado, tú jamás le habrías encontrado si Él no en primera instancia hubiera cambiado tu corazón, y si Él no hubiera obrado dentro de ti, y si Él no hubiera iluminado tu entendimiento, y si Él no te hubiera hecho darte cuenta cómo estabas lejos de Dios, si Él no te hubiera dado un gran deseo de perdón y salvación, nunca hubieras venido. Si Él nunca te hubiera mostrado a Cristo, nunca hubieras venido a Cristo. Todo fue iniciativa de Él. Y esto es por la misericordia de Dios. ¡Cuán grande misericordia! Si Dios no hubiera comenzado la obra y Él no hubiera regenerado nuestro corazón y nos hubiera traído, entonces jamás nos habríamos arrepentido ni habíamos apreciado el Calvario, el amor, la muerte de Cristo. Jamás lo hubiéramos deseado. Esa es la misericordia número 1. Y después, a pesar de nuestra pecaminosidad, nos trajo a Él. Y nuestra gran historia de ofensas en contra de Él, a pesar de todo eso, y a pesar del tipo de personas que habíamos sido y todo lo que habíamos hecho, Él nos vino a buscar. Esa es otra misericordia que tenemos que considerar. Hay que recordar nuestra condición pasada. Cristo vino a este mundo para poder ir al Calvario y para poder llevar en su cuerpo, en ese madero, todo el castigo debido a nosotros por nuestro pecado. Ese es su amor insondable. ¿Acaso no te sorprende esto y te maravilla cuando recuerdas lo que Cristo ha hecho? Tal vez tú has conocido a Cristo 20, 30, 50 años o más. Pero ¿acaso no te sorprende todavía que el Dios vivo, la segunda persona de la Trinidad, que es igual al Padre, que Él hubiera estado listo para venir y sufrir tal horrible humillación, y hubiera estado listo para sufrir y tomar nuestro castigo en nuestro lugar? ¿No te sorprende esta otra misericordia? La gran condescendencia y el amor de Cristo para con nosotros. Entonces también cuando consideramos el pecado que todavía continúa, Cristo, antes de morir en la cruz y sangrar en la cruz,
incluso después de nacer y pecar y después de ser salvos y fuimos suyos y Él escuchó nuestro clamor, Él sabía que seguiríamos decepcionándole y que caeríamos tan cortos de la gracia de Dios, de esa marca razonable de amarle y honrarle y vivir por Él. Él sabía que caeríamos también. Incluso entonces Él estaba listo a morir por nosotros. Él estaba listo y dispuesto a comprarnos y salvarnos. Y después hemos hecho tan pobres obras y testificaciones. Esta es otra misericordia. Su paciencia es para con nosotros. Y Él nos sigue corrigiendo. Y Él nos restaura. Y Él nos sostendrá hasta que lleguemos al cielo, la vida eterna. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y tan solo hemos mencionado unas cuantas misericordias. Y cuando empezamos a ver las misericordias una por una, cada respuesta a nuestras oraciones, cada liberación, cada luz de entendimiento y conocimiento que hemos recibido de Él a través de la palabra, cada bendición, cada don, por las misericordias de Dios, son muchísimas. Con toda certeza podemos responder que tenemos el motivo, la motivación. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los creyentes frecuentemente dan tan poco de sí mismos al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué damos tan poco de nuestro ser al Señor? Con toda certeza, hemos olvidado las misericordias, no hemos repasado las misericordias, no estamos notando las misericordias de Dios, no nos han conmovido durante tiempo y no nos han afectado. Si tan solo pensáramos y nos maravillásemos y reflexionásemos, nunca olvides tu testimonio, querido amigo, querida amiga, si eres salvo, salva, nunca lo olvides, a pesar de que hayan pasado años, nunca pierdas contacto con la maravilla y la misericordia de tu testimonio. Aquí tenemos el razonamiento, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y aquí tenemos otro razonamiento poderoso al final del versículo 2, donde dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema es dedicación a Dios. No solamente que necesitamos motivación, que seamos conmovidos e impelidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, sino también lo que Él hará. A un corazón dedicado nos dará discernimiento, nos dará conocimiento de su voluntad, para que comprobéis o probéis cuál sea la voluntad perfecta y agradable de Dios. ¿Qué motivación es esta para poder vivir una vida dedicada a Dios? Veamos qué es entonces, qué representa una vida dedicada. Primero que nada, el versículo 1 involucra un acto de adoración y alabanza. Hay dos tipos de adoración. El hervir todo o destruirlo todo y simplificándolo. Entonces voy a explicar lo que quiero decir. Hay adoración directa. Tenemos el gran privilegio de dirigirnos al Señor y adorarle. Con adoración, con acción de gracias. Acción de gracias por la salvación y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Alabanzas y peticiones y oraciones y peticiones. Y cantamos sus alabanzas y nos dirigimos a Él directamente. Llamemos esto entonces adoración directa. Pero esto es solamente la mitad de nuestra adoración. Olvide las matemáticas, ya sea que sea la mitad o 2/3, 1/3. No, eso no es relevante. Es solamente la mitad de nuestra adoración. La otra mitad, la otra parte, sin la cual la primera parte es vana, si no es que también incluso hipócrita, la otra parte, la otra mitad, es la adoración de nuestra vida. El compromiso de nuestra vida. El sacrificio que hacemos al Señor. El apóstol aquí inspira, el Señor inspira al apóstol a mostrar que esto es un acto de adoración. Así que tenemos adoración directa y la presentación de nuestro ser. Dos partes. Si no presentamos nuestro ser en adoración, entonces la adoración no es completa. Entonces la adoración no es válida. Entonces tiene que haber esta otra forma. Lo que decimos a Dios es dividido en dos cosas. Adoración directa y lo que damos a Dios.
nosotros, nos damos nosotros, dos partes, entonces aquí lo tienen. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la entrega que hacemos nosotros. Es el lenguaje de la adoración, es entregarnos, que presentéis vuestros cuerpos. Otras traducciones dicen ofrezcáis. Ambas cosas están bien. Tal vez ofreced está un poco mejor porque habla el lenguaje del sacrificio. Presentéis u ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí la palabra vivo es necesaria porque los sacrificios en el Antiguo Testamento los animalitos eran degollados antes de ser sacrificados, pero nosotros somos sacrificios vivos. Nuestra vida es la que es entregada al Señor. Así que es un acto de adoración. Hablamos al respecto de la dedicación. Tal vez tendríamos que hablar respecto de sacrificio. Es una entrega de nuestro ser al Señor. Os ruego que ofrezcáis vuestros cuerpos, no solamente carne y sangre, sino cuerpos, se pone representando a todo nuestro ser, nuestra mente, corazón, emociones, pensamiento, energía, todo, cuerpo, mente, corazón, que presentéis vuestro ser completo como un sacrificio vivo. Estas son palabras poderosas. Tenemos que entregarnos al Señor libremente, con gozo, con agradecimiento. Esto no nos garantiza nada. Nuestra salvación completamente la compró Cristo. Esto no nos da ninguna ventaja, el entregarnos, no nos da ventajas ante Dios, pero es lo que se nos llama a hacer, que nos entreguemos por completo a Él. Tenemos aquel himno antiguo. Voy a leer ciertos versículos. No quiero darle al mundo mi corazón y después profesar tu amor, Señor. No quiero ver que mi fuerza es gastada en este mundo y entonces no servirte, Señor. No quiero estar con celo de las cosas de este mundo, sino más bien quiero avanzar, Señor, y no con pies cansados ni lentamente, sino rápido. Oh Señor, mis deseos que sean para ti. Señor, todos mis deseos para ti. Señor, si no fuera por ti, Señor, mi corazón no tendría tanto amor por ti. La dedicación es un acto de adoración. Damos nuestras alabanzas y después damos nuestro ser por completo. Ahora, un sacrificio es algo que es entregado. Como creyentes, entregamos nuestra vida a Él. Mi vida ya no es mía. Tenemos que entenderlo. Nunca voy a tenerla para mí. Es entregada por completo, como un objeto de sacrificio, entregado. Entrego la consideración propia, la dejo a un lado mi amor de las cosas placenteras y más bien me dedico a amar al Señor. Esa es la primera enseñanza que el apóstol Pablo nos está mostrando cuando está en la parte aplicada de su epístola, la primera parte. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y agradable a Dios. Tienes que ofrecerte, pero con tus pecados confesados. No le des un corazón contaminado. No le des un corazón orgulloso. No le des una vida en la cual hay malos pensamientos. No le des ofensas que no has enfrentado y de las cuales no te has arrepentido. Eso es hipocresía. Eso es simplemente sentimentalismo. Le doy mi vida a Dios. Te doy mi vida a ti, Señor. Pero hay pecado que no has confesado. No le des un corazón que no es amable. Ni tampoco uno egoísta. En el Antiguo Testamento era tan importante que los animales de sacrificio fueran perfectos. Claro que representaban a Cristo y no tenían que tener ninguna enfermedad, ninguna
ninguna cosa mala, esa es una ilustración de nosotros. Tenemos que ofrecer un sacrificio, tenemos que mortificar el pecado, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Y eso es lo que dice el apóstol, un sacrificio vivo. No hay que darle al Señor un corazón mundano. Me entrego a ti, Señor. Y después rápidamente hacemos cosas que son por completo mundanas. Vamos a mencionarlo en un momento, porque el apóstol amplifica el punto. Aceptable, agradable a Dios. Bueno, la palabra aquí agradable o aceptable puede decirse como lo tenemos en la Reina Valera del 60, agradable. Tal vez es mejor que aceptable, agradable. Un sacrificio agradable, un corazón que tiene la preocupación de no pecar, que no desea pecar, que se ha limpiado a sí mismo. Y entonces tú tienes que entregar tu vida a Dios. Agradable, aceptable. Mira la frase final del versículo 1, que es vuestro culto racional. Tenemos que entender la palabra aquí servicio se refiere a adoración. En este sentido, el original habla de ministerio, que es tu ministerio razonable. Estás ministrando al Señor, sirviendo al Señor. Estás ministrando al Señor cuando tú le adoras directamente en tus devociones personales, cuando estamos reunidos como pueblo de Dios a través de su mandato, y después das tu vida al Señor como un acto de ministerio, de servicio, de adoración. Entonces, cuando leemos aquí culto racional, pensemos en adoración. Así que bueno, tal vez también podríamos poner servicio, pero culto y adoración están bien. Y algunas traducciones modernas dicen adoración racional. Pero entonces, tal vez si pusiéramos adoración racional, uno pensaría que es solamente la adoración directa. Sin embargo, estamos hablando aquí de la adoración en general. La adoración dirigida a Dios y la adoración de entregar nuestra vida como una ofrenda, un sacrificio. Esas dos partes están incluidas aquí. ¿Qué es vuestro culto racional? Algunas traducciones dicen adoración espiritual, y es interesante darnos cuenta que el griego puede traducirse así, espiritual, sí, ok, pero es más frecuentemente utilizado este griego para decir racional, lógico, y yo creo que nuestra traducción es correcta, culto racional. Es racional que hagamos esto, es lógico, es obvio, es lo racional que deberíamos hacer, es lógico que demos nuestra vida por completo, no solamente adorarle con los labios, con nuestra boca, sino con nuestra vida. Es obvio que es vuestro culto lógico, racional, es parte de esto. Entonces hay bastante en este versículo, los dos aspectos de la adoración, del culto, adoración directa y la vida que vivimos por él, y podríamos aplicarlo de muchísimas maneras. Hay un esposo aquí que adora con todo su corazón en la iglesia y va a casa y maltrata a su esposa y que no la considera y no la cuida correctamente. Cualquier tipo de aplicaciones podemos hacer aquí, muchísimas. Si la vida no es entregada a Dios para vivir justa y correctamente ante Dios y para hacer buenas obras porque somos salvos y para proclamarle y representar a Cristo, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Tienes que tener los dos aspectos de la adoración. Has dedicado tu vida a Dios, has renovado esa dedicación de forma sincera y plena de acuerdo a la fortaleza que Dios te da. Bueno, esa es la primera parte y la segunda parte. Y después vamos al versículo 2, donde hay más elaboración, más explicación de lo que estamos hablando. El tercer punto es que nuestra vida no se conforme a este siglo, no se adapte a este siglo. No os conforméis o adaptéis a este siglo o a este mundo. No os adaptéis o conforméis. Hay más detalles aquí. ¿Qué impide nuestra dedicación a Dios? Bueno, pues puede ser el mundo. El mundo puede impedir nuestra dedicación. Estábamos considerando esto como un tema especial hace 2 miércoles en el estudio bíblico. Y ustedes se acordarán que yo tenía gran preocupación porque en estos días
Hay muchas personas que erróneamente interpretan lo que dice aquí mundo, lo interpretan mal. Y los creyentes en Cristo, a través de los siglos, siempre se han dado cuenta de que la palabra aquí mundo, cuando la Biblia habla del mundo, en específico en las epístolas, lo que tiene en mente la palabra de Dios es el sistema de este mundo que está bajo el manejo de Satanás. Tiene en mente la cultura y el comportamiento y los caminos de este mundo presente malvado, como lo llama el apóstol Pablo en Gálatas 4. La palabra tiene en mente el gran sistema orquestado por Satanás para derrocar las almas y para apartar a las personas de Dios y para darles una alternativa perversa y malvada, placeres y metas malvados alternativos a Dios. Tiene en mente la palabra un sistema que está diseñado para atrapar incluso a los cristianos. Pero hay una nueva interpretación. Es relativamente nueva, viene de los últimos 50 años y también incluso los creyentes bíblicos la están tomando y defiende la palabra mundo de forma diferente, pero eso no es así. Estoy repitiendo un poquito lo que dije hace dos miércoles. Les recomiendo que si tienen preocupación de esto, les recomiendo que por favor escuchen ese mensaje de hace 2 miércoles. Escúchenlo, descárguenlo, es bien importante para tu vida como creyente y el apóstol lo toca aquí. Las traducciones modernas dicen así. No, el mundo, la interpretación moderna dice, el mundo significa solamente el pecado, solo eso, dice la interpretación moderna. La lujuria, la codicia, el orgullo. Eso es lo que significa aquí mundo, dicen. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, donde está la gran advertencia de que no amemos el mundo. El siguiente versículo, el 16, y según ellos, y dice que solamente habla de la codicia de los ojos y el orgullo de la vida, la vanagloria de la vida. ¿Y por qué quieren tomar esta postura limitada del pasaje? Bueno, la conclusión que tienen ellos es, por tanto, puedo hacer muchas cosas mundanas siempre que yo no peque. El mundo representa el pecado solamente. Puedo hacer todo tipo de cosas. Y si tú eres joven, vas y bailas, haz lo que quieras, dicen ellos con esa nueva interpretación, siempre que tú no peques, siempre que tú no aceptes ninguna cosa que te lleve a ser pecado. Entonces puedes ir y bailar y hacer todo eso, dicen ellos. Puedes mezclarte con la cultura del mundo, dicen ellos. No hay nada que temer, dice la nueva interpretación. Ellos simplemente dicen que no rompamos los 10 mandamientos. Y eso, queridos amigos, es nuevo en lo que se refiere a interpretación de la palabra, y en los últimos años, o más bien en los años anteriores, ningún maestro bíblico jamás interpretaba eso así. Más bien tomaban la primera epístola de Juan y notaban que la que se metió en el capítulo 2 es la gran conclusión de la epístola, en la cual Juan dice, todo el mundo está bajo el malvado. Y así es como se define, como dice 1 Juan 2. Todo el mundo en la Biblia dice que está bajo el malvado, algo así, parafraseo, dice que el mundo es de él. Y bueno, evidentemente hay cosas buenas en el mundo, y hay algunas cosas buenas, cosas brillantes de repente en la cultura, y hay algunas cosas que no han sido contaminadas con el pecado, pero tienes que tener mucho discernimiento. No puedes simplemente abrazar al mundo. Y estas cosas tienes que considerarlas con mucho cuidado. Es un sistema diseñado para atraparte y seducirte. Es un sistema diseñado para cambiar tus gustos, para endurecer tu corazón, para seducirte, engañarte, para cambiar la forma en que tú piensas. No es simplemente un asunto de no cometer cierto pecado, sino es un asunto de ser atrapado y seducido. Es un sistema para hacerte que no tengas modestia, que no te vistas con modestia, sino mostrando lo que no tienes que mostrar, y hacerte egoísta. Es un sistema de yo, hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y esto te aparta de Dios y te derroca. Los cristianos se van de fiesta a los bares y cosas así. Eso es entrar al mismo centro de la influencia mundana, este mundo presente malvado. Y su
cultura orquestada. Eso es necedad y tontería y pecaminosidad. ¿Escuchas la letra pop de hoy en día? Corrompe tu mente. Eso como que hechiza tu mente, influencia tu mente. Simplemente estoy mencionando esto. No os conforméis a este mundo, no os adaptéis a este mundo. La palabra conformar o adaptéis es interesante. Es como formar en forma parecida. Es como tomar un patrón, conformarse al mismo patrón de algo. Estás puesto como en un patrón, en un molde. Te pone en un molde. Y la palabra aquí, no os conforméis o adaptéis, habla de algo que te viene de fuera de ti y te forma de forma parecida a algo, te conforma al mismo patrón de algo. Y dice aquí, no os conforméis o adaptéis a este mundo. Y si tú haces esto, entonces lo siguiente que se menciona aquí no puedes hacerlo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Estas cosas son mutuamente exclusivas. No os conforméis o adaptéis a este siglo o mundo, sino transformaos. No puedes progresar y avanzar. No puedes llegar a ningún lugar en santificación. No puedes manifestar virtudes cristianas. No puedes crecer en gracia. No puedes tener la ayuda del Señor para mejorar. ¿Por qué? Porque tú estás en el mundo. No os conforméis o adaptéis a este siglo o a este mundo, sino más bien hay un contraste, una diferencia. Dos cosas exclusivas. No puedes tener ambas cosas. No puedes tener el mundo y la santificación. Eres un cristiano que no se decide. Eres un cristiano deformado, que no está formado bien. No estás bien, no estás en lo correcto. No tienes la forma correcta. Estás mal. Ah, no. Yo escucho todo tipo de predicaciones en internet, a esta persona y a aquella. Yo conozco todas las doctrinas, tengo todos los libros, los estudio, los aprendo. No, conoce a Dios y reconoce si estás conformándote y adaptándote al mundo. Mira el poder de la poderosa diferencia entre estas cosas. Mira cómo dice el apóstol: hermanos, os ruego por la misericordia, presentéis vuestros cuerpos, todos vuestros seres, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Versículo 1. Y la definición de santidad en el versículo 2. No os conforméis o adaptéis a este mundo o a este siglo, sino transformaos. No puedes transformarte si estás adaptándote al mundo. Son cosas opuestas. Son mutuamente exclusivas, son cosas opuestas. Entonces, tenemos que transformarnos. Si tú escuchas la predicación de hace 2 miércoles, el estudio bíblico, ahí toco muchas porciones bíblicas para probar que el mundo se refiere a un sistema impío, porque hay muchas personas que dudan esto. Y aquí tenemos entonces la parte de transformación. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o mente. Esto es muy superior al proceso de ser conformados o adaptados al mundo. El mundo te adapta de forma externa, viene a ti desde fuera y te amolda a algo. Y si tú ves las telenovelas, eso va a cambiar tu modo de pensar. Si estás dedicado a las películas del cine, eso va a cambiar tu pensamiento. Vas a ser amoldado, no lo puedes evitar. Y claro, tú puedes decir, no, yo soy fuerte. Yo no voy a ser amoldado a eso. Sí, claro que sí. Tal vez quieres decir esto de forma orgullosa, pensando que no vas a ser amoldado. Claro que sí, es lo que dice la palabra. Es una forma de pensar para poder apartar a las personas de Dios y, si es posible, para destruir cristianos y apartarlos de Dios. Y esto tiene éxito. Mira cuántas iglesias hay por ahí que de forma trágica y lamentable creen en las Biblias y aún así son mundanas por completo en su comportamiento, en sus prácticas. Y los jóvenes que crecen ahí no conocen la diferencia entre el mundo y la iglesia. Y las cosas están yendo en grave declive rápidamente. Queridos amigos, eso es muy importante.
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o mente. Entonces, el adaptarnos se hace desde fuera y la transformación, así es como se utiliza el griego original. Esta transformación trabaja o es una obra desde dentro. Es una obra del Espíritu Santo. Pero porque esto es expresado como una orden, un mandamiento, tienes algo que hacer. Tienes que cooperar, sino transformaos. A ti se te ordena transformarte. Y de hecho es una obra del Espíritu, pero la orden es expresada para que sea claro que tú tienes que cooperar, que tú tienes que orar por esto. Tienes que orar por la obra de Dios en tu vida, que Él te ayude a cambiar. Entonces, cuando la conciencia te trate de hablar, eso tal vez el Espíritu está activando tu conciencia. Cuando estés a punto de pecar o de hacer algo que está mal, bueno, pues entonces respondes a la voz de la conciencia. Y debes mortificar el pecado. Tienes que mortificarlo. Quitas ese pensamiento, ese mal carácter que está levantándose dentro de ti, lo mortificas las obras de la carne y sustituyes eso por cosas buenas. Y esto es parte del proceso de ser transformados. Y esto es lo que buscamos hacer. Bueno, aquellos que son adictos a fiestas, a telenovelas, a películas del cine, jamás pueden ser transformados. Es lo uno o lo otro. El resultado entonces es: no os conforméis o adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento o mente, la actitud, los valores, los deseos, los gustos, que tienen que ser refinados por Dios. No desees esas cosas malas. Y después la gran promesa al final, para que comprobéis, verifiquéis, probéis y aprobéis también cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Este es un enunciado maravilloso y notable, y está lleno de significado. Primero que nada, para dedicar tu vida a Él, y cada día, eso a su debido tiempo desembocará a que tú conozcas mucho más de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Yo quisiera avanzar en la palabra de Dios, quisiera entender sus profundidades, las cosas profundas de Dios, quisiera ser conmovido más y conocer más de la palabra, no solamente sus doctrinas, pero su mensaje a mí. El confort que me da es su poder de la palabra. Pues entonces dedica tu vida. Haz que tu vida sea un sacrificio vivo. Antepon al Señor en toda situación. Entrégate por completo a Él diariamente. Y después comprobaréis o verificaréis o aprobaréis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tú puedes llegar a ser un gran teólogo y dedicar tu vida al estudio de la palabra y a la doctrina, y aún así puedes de verdad conocer menos de la palabra que una persona simple que de forma simple dedicó su vida a Dios, que obtuvo más entendimiento personal de la palabra y más gracia de la palabra y más aliento de la palabra y confort y esperanza, y esa persona entendería lo que los pasajes dicen en la palabra y serían tan importantes para él y estarían llenos de significado, mucho más a él que para un gran teólogo. Pero si el gran teólogo no se dedica al Señor, pues entonces no va a tener el entendimiento. Y este hombre simple que acabo de mencionar en menología, si se dedica, pues tiene más entendimiento. Esa es la promesa, que comprobaremos o verificaremos o aprobaremos cuál es la voluntad buena de Dios agradable y perfecta. Y como iglesia
Si nos dedicamos, entonces entenderemos lo que dice la palabra respecto de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que evangelizar, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que relacionarnos los unos con los otros y funcionar, qué es lo que debemos hacer de forma más clara. Esto lo veremos en la palabra y tendremos certeza de ello. Y después, como individuos, seré guiado por Dios. Y la palabra también me hablará, no de una forma diferente a como Dios ha diseñado que le hable a todo creyente, pero es el entendimiento que me sobrevendrá. Será una lámpara a mis pies, a mi camino, a través de mi vida, para que comprobéis. Tendré certeza. La palabra será verdad para mí, para que comprobéis o verifiquéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son unos versículos muy hermosos. Voy a leerlos y hago un resumen. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto lógico y mínimo, culto racional de Dios, es parte de esto. No os conforméis a este siglo, esto es vital, de modo que podáis ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente o entendimiento en vuestra actitud y gustos, para que comprobéis o verifiquéis y aprobéis y conozcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Garantiza grandes bendiciones. Aquí está mi resumen. Encuentren la motivación meditando respecto de las misericordias de Dios para contigo. Considera todo lo que Él ha hecho por ti hasta que seas conmovido para que le des tu vida en una forma nueva y total. Entonces dedica tu vida a Él de forma consciente, reconociendo que eso es un acto de adoración. Tal vez es tal vez es la mitad que falta de tu adoración, el dedicar tu vida a Él. Tienes que trabajar, seguir tu carrera, tienes que vivir evidentemente, tienes que pagar por el techo que tienes sobre ti, tienes que cuidar tu hogar y tus hijos, claro. Claro. Pero todo lo haces para la gloria de Dios y nunca te olvidas de tu testificación y tu adoración y tus actos de amabilidad y bondad en el mundo. Dedica tu vida como un acto de adoración. No os conforméis o adaptéis a este mundo. Es vital este punto. Incluso si tú conoces cristianos que abandonan los mandamientos de la Escritura, tú, en lo que respecta a ti, no te conforméis, no os adaptéis, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Cooperad con Dios. Orad por mejoría y avance en carácter y comportamiento. Escuchad la voz de la conciencia, orad por el poder y la ayuda del Espíritu Santo, mortificad el pecado, sustituid el que es pecaminoso por lo bueno, y entonces tendréis la certeza y un profundo conocimiento de la palabra, y tendréis la voluntad de Dios para vuestras vidas. Dos versículos gloriosos. El apóstol, por inspiración del Espíritu, viene a la parte de aplicación y en estos dos primeros versículos ya nos ha enseñado tanto. Bueno, a mí me ha enseñado tanto y espero que también a ustedes.